1 dice, en la figura anterior, ¿cuál es el número que está representado por el punto A? Si nosotros nos fijamos en nuestra recta numérica, nosotros podemos establecer a partir de una prueba y error o a partir de descartar opciones, nosotros podemos observar las opciones que tenemos e ir descartando algunas opciones que no suenan lógicas. Si nosotros ubicamos el punto A, observamos el punto A, nos vamos a dar cuenta que ese punto está entre 1 y 2 y que de hecho está justo a la mitad de 1 y 2. Lo que quiere decir que si nosotros convertimos de alguna manera el número que está a la mitad de 1 y 2, sabemos que ese número sería 1.5. Sin embargo, si nos fijamos en las opciones, nos vamos a dar cuenta que ninguna opción corresponde a 1.5. A través de descarte podemos ir eliminando algunas opciones, por ejemplo, la opción A, que es 0.5, la podemos eliminar porque este es un número menor a 1. Y la opción B a lo mejor nos genera cierta duda porque no sabemos si A está justo a la mitad entre 1 y 2. Este inciso B puede quedar como en duda, pero de alguna manera lo podemos descartar a través de la cercanía o de la observación de la opción que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en teoría en este ejercicio? Bueno, tendríamos que convertir esta fracción que tenemos aquí, que es una fracción mixta, o que es una fracción impropia. Esta es una fracción impropia y la tenemos que convertir a una fracción mixta. Ya sabemos que para convertir una fracción impropia a una fracción mixta, lo que tenemos que hacer es ver cuántas veces cabe el número de abajo arriba, que cabe una vez, y luego restar cuánto sobra. Cabe una vez y sobra 1. Por lo tanto, esa fracción nos quedaría un entero 1/2 o convertido a decimal sería 1.5. Realmente es un ejercicio tan sencillo que no sabría bien de qué manera explicárselos porque está tan fácil que si nosotros nos fijamos en la imagen automáticamente nos damos cuenta que es 1.5 y hay que tratar de buscar cuál de las fracciones que se presentan aquí corresponden a 1.5, la cual sería el inciso D, que es 1.5. 1.5 es lo mismo que 3 medios, es lo mismo que un entero 1/2 y básicamente es lo que nosotros tendríamos que hacer en este ejemplo. ¿Por qué el inciso C no sería una respuesta correcta del ejercicio? Podríamos preguntarnos y podemos resolver esta fracción solamente para comprobar que no sea la respuesta del ejercicio, aunque perderíamos un poco de tiempo. Y sabemos que 2 enteros convertidos a cuartos es lo mismo que 8 cuartos. Si nosotros dividimos 8 entre 4, nos va a dar como resultado 2. 8 cuartos menos 3 cuartos, que es la resta que estamos realizando, nos quedaría como 5 cuartos. Perdón, aquí sería cuartos. 8 cuartos menos 3 cuartos nos quedaría 5 cuartos. Y 5 cuartos convertido a fracciones sería un entero, un cuarto. Un entero, un cuarto. Lo cual convertido a decimales sería igual a 1.25. Entonces nos damos cuenta que el inciso C tampoco sería respuesta del ejercicio. Realmente es un ejercicio muy fácil que a través del simple análisis de las opciones nos podemos dar cuenta que la respuesta sería el inciso D, 1.5. Pregunta número 2. Un boleto de lotería costó 10 pesos y fue premiado con 27,000 pesos. Al pagar el boleto, Juan aportó 2 pesos, Andrés 3 pesos y Pedro 5 pesos. El premio se dividió proporcionalmente a lo aportado. ¿Cuánto dinero recibió Pedro? El boleto costó en total 10 pesos. Ese es el precio total del boleto. Cada uno de los participantes aportó cierta cantidad de dinero al boleto. Sin embargo, de esa cantidad que ellos aportaron, iban a recibir el premio de manera proporcional. Por lo tanto, Juan, por ejemplo, aportó 2 pesos, Andrés aportó 3 pesos y Pedro aportó 5 pesos. De todos estos, el que a mí me interesa es Pedro, porque la pregunta es cuánto recibió Pedro. Si nosotros analizamos la cantidad que aportó Pedro, pues nos vamos a dar cuenta que Pedro aportó la mitad. Pedro aportó la mitad de la cantidad total. Si la cantidad total fueron 10 pesos y Pedro aportó 5 pesos, que es la mitad, pues quiere decir que Pedro va a recibir la mitad del premio total. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer aquí para resolver el ejercicio es sacar la mitad del precio total. Nuestro precio total o nuestro premio más bien total es de 27,000 pesos y lo que vamos a hacer es tomar esos 27,000 pesos y los vamos a dividir justo a la mitad. De esa manera podemos saber
la cantidad proporcional que recibiría Pedro en este ejercicio. Resolvemos 27,000 a la mitad de 27,000 serían 13,500 y por lo tanto la respuesta correcta sería el inciso B. Solamente para explicarles un poquito y que sepan, por ejemplo, si hubieran preguntado cuánto aportó Juan o cuánto aportó Pedro, lo que yo les recomendaría aquí sería sacar una proporción de fracciones. Por ejemplo, Pedro aportó 5 de 10, que sería un medio. Andrés aportó 3 de 10, que serían 3 décimas partes. Esa sería la más difícil de calcular. Tendríamos que dividir el premio entre 10 y luego multiplicarlo por 3. Y Juan aportó 2 décimas partes, que lo podríamos simplificar como un quinto. Entonces, si el ejercicio fuera un poquito más complicado y nos preguntaran cuánto aportó Juan, simplemente dividiríamos la cantidad entre 5, que dividirlo entre 5, ya saben que ya les mencioné cómo hacer una división entre 5, le quitan el 0 y multiplican por 2, que sería 5,400. Si hubieran preguntado la cantidad que aportó a Andrés, sería quitarle el 0, dividir entre 10 y luego multiplicar por 3, que sería 2,700 por 3, serían 6,000 y 7 por 3, 2,100, serían 8,100. Entonces lo que aportó Andrés sería 8,100 pesos, el proporcional. Según lo que aportó a Juan, sería una quinta parte, que ya lo habíamos calculado, 5,400. Y si nosotros sumamos 5,400 más 8,100 más 13,500, pues nos va a dar el precio total del premio, que serían 27,000 pesos. Si en alguna tienen duda, sin ningún problema me pueden detener o pueden preguntar, ¿ok? Para resolver la duda. Pregunta número 3. Rosa distribuye la promoción de un producto B a cada segunda persona en la fila. Tenemos un producto B a cada segunda persona de una fila para entrar a un concierto. Pablo distribuye la promoción de un producto C, que es un producto diferente, en la misma fila, pero a cada tercera persona. ¿Qué número ocupará en la fila la segunda persona? Fíjense bien, la segunda persona que recibirá la promoción de ambos productos. Lo que va a pasar, primero voy a escribir como una sistematización de la cantidad de personas y quienes reciben producto y luego les voy a decir cómo resolverlo de manera rápida. Vamos a tener en una fila cierta cantidad de personas, persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, persona 5. Voy a escribir hasta 12 para que sea igual que el ejercicio y luego les voy a decir cómo resolverlo en 20 segundos este ejercicio. Persona 8, persona 9, persona 10. Persona 11 y persona 12. Fíjate bien lo que va a pasar. A la persona número 2, cada dos personas va a recibir la promoción del producto B. Quiere decir que la persona 2 va a recibir la promoción del producto B, la persona 4 va a recibir la promoción del producto B. Lo mismo va a pasar con la persona 6, con la persona 8, con la persona 10 y con la persona 12. Para el producto C va a ser cada 3 personas, entonces a la persona 3 va a recibir la promoción del producto C, a la persona 6 va a recibir la promoción del producto C, a la persona 9 va a recibir la promoción del producto C y a la persona 12 va a recibir la promoción del producto C. La primera persona que va a recibir ambas promociones sería la persona 6. La sexta persona recibe el producto tanto de B como de C. La pregunta es, ¿cuál es la segunda persona? Que en este caso sería el número 12. ¿Hay una manera sencilla de calcular este ejercicio? Sí. ¿Cómo lo podemos calcular sin necesidad de hacer esta tabla? Pues no sé si ustedes recuerdan algo que se llama mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo es un cálculo que a mí me permite saber cada cuántas unidades o cada cuántos múltiplos cierta cantidad de valores se van a repetir de manera constante. Nuestros valores a analizar serían 2 y 3, porque son los valores que nosotros estamos considerando, cada 2 personas y cada 3 personas. Aquí nosotros calcularíamos el mínimo común múltiplo, dividiendo entre 2, sale 1, se baja el 3, luego dividiendo entre 3 y multiplicando los números que salen en la última columna, que serían 2 por 3. 2 por 3 sería el mínimo común múltiplo de 2 y 3, que en este caso nos daría 6. Cada 6 personas van a estar recibiendo el mismo producto y el mismo producto, pero aquí nos preguntan cuál es la segunda persona que va a recibir ese producto. Por lo tanto, este 6 nosotros lo multiplicamos por 2
y la respuesta al ejercicio sería 12. Si me preguntaran cuál es la tercera, cuál es la cuarta, cuál es la quinta persona que va a recibir ambos productos, pues entonces solamente multiplicaríamos por 3, por 4, por 5, nuestro mínimo común múltiplo. Si en vez de que fuera 2 o 3, fuera 4 o 5, fuera 6 o 8, de igual manera sacamos el mínimo común múltiplo y eso nos va a determinar cada cuántas personas van a recibir ambos productos. La respuesta, por lo tanto, sería el inciso D, que es 12. Pregunta número 4. Es una de las preguntas que a lo mejor la mayoría, si resolvieron el examen, no lo pudieron determinar porque tiene una manera muy particular de resolverse. Y la pregunta es la siguiente. Si P es un número primo, P es mayor a 2, ¿cuántos factores positivos tiene 4P? Vamos a analizar desde 4P. 4P es la multiplicación de 4 por el número P, que es un número primo. ¿Qué son los factores positivos? Factores positivos son los divisores que va a tener 4 y los divisores que va a tener P. ¿Cuántos divisores tiene 4? Es decir, ¿qué números dividen al 4? Al 4 lo dividen el 4, lo divide el 2 y lo divide el 1. Así es correcto. Por lo tanto, 4 va a tener 3 factores que lo van a dividir, 3 factores primos. Un número primo, sin importar qué número primo sea, nosotros sabemos que por definición, un número primo siempre va a tener 2 factores, siempre. El número primo y 1, siempre van a ser esos 2 factores. Si nosotros queremos saber cuáles van a ser los factores de 4P, lo que vamos a hacer es multiplicar los factores de 4 y multiplicar los factores de 2. Sabemos que 4 tiene 3 factores primos, y sabemos que 2 tiene 2 factores primos, perdón, que P tiene 2 factores primos. Multiplicamos los factores primos de 4 y los factores primos de P, que serían 3 por 2, y eso quiere decir que el número 4P va a tener 6 factores positivos, el inciso D, ¿ok? Ahora, tú puedes decir, profe, ok, ya vi la respuesta, pero no estoy entendiendo si esto va a aplicar para cualquier número primo. Déjame decirte que sí. ¿Recuerdas algún número primo? Dice que el número primo tiene que ser mayor a 2. ¿Qué tal si ponemos dos ejemplos? Vamos a intentarlo con el número primo 3 y vamos a intentarlo con el número primo 5. Supongamos que el número primo vale 3. 4 por 3, que es el número primo, sería 12. Calcula todos los factores o todos los números que dividen a 12. 12 es divisible entre 12. Es divisible entre 6, es divisible entre 4, es divisible entre 3, es divisible entre 2 y es divisible entre 1. Cuenta cuántos son, cuántos factores están dividiendo. 6, lo mismo que aquí. Vamos a ver con 5. 4 por 5 me va a dar 20 y vamos a buscar todos los números que dividen al 20. 20 pues es divisible entre 20, obviamente. Es divisible entre 10. Es divisible entre 5, es divisible entre 4, es divisible entre 2 y es divisible entre 1. Cuenta los números que dividen al 20 y son 6. ¿Ok? Por lo tanto, por definición podemos decir que si queremos calcular la cantidad de factores positivos que dividen a una cifra, nosotros podemos determinar de manera individual cuántos factores dividen a las cifras de manera independiente y posteriormente multiplicar esos factores para determinar cuántos factores positivos dividen a una cifra en total. ¿Sale? No sé si queda claro, si queda lo suficientemente claro, pero es muy sencillo calcularlo. Pueden, si fuera por ejemplo 5P, sacan los divisores de 5, sacan los divisores de P y luego los multiplican. Si fuera 7P, sacan los factores de 7, los factores de P y lo multiplican, y así consecutivamente. Pregunta número 5. En la multiplicación anterior, P y Q representan dígitos diferentes a 0. ¿Cuál es el valor de Q? Muy bien. Para poder resolver este ejercicio vamos a utilizar la primera cifra que nosotros tenemos aquí, que es 1. Tenemos la multiplicación primero de P por P, o sea, P al cuadrado, P por P. ¿Qué números multiplicados por sí mismo me dan como resultado en las unidades el 1? Tenemos dos posibilidades. 1 por 1, ya sabemos que nos da 1 en las unidades.
Y la segunda posibilidad sería 9 por 9, porque 9 por 9 nos da 81. Finaliza en 1. Tiene un 1 en las unidades. Vamos a intentarlo primero con 1. Vamos a suponer que P es igual a 1. Vamos a darnos cuenta que no podemos hacerlo, pero vamos a comprobar por qué razón no podemos hacerlo. Supongamos que P vale 1. 1 por 1, 1. No sobra nada, sobran 0. Y luego 1 por 1, 1. Si esto fuera realidad, si P valdría 1, pues entonces Q no existiría, porque no tendríamos un número de 3 cifras, tendríamos un número de 2 cifras solamente. Por lo tanto, debemos de suponer que P vale 9. Vamos a ver qué pasa cuando P vale 9. Si P vale 9 y nosotros lo sustituimos en la multiplicación, nosotros obtendríamos lo siguiente. 9 por 9, 81, cumple con la primera condición, que las unidades sean 1. 9 por 9, 81 y llevamos 8. 9 por 9, 81 y 8 que llevábamos, 89. Y cumplimos con la segunda condición. La segunda condición es que el valor que está aquí sea igual a los números que se están multiplicando. Y podemos observar que este número que obtuvimos aquí, que es P, vale lo mismo que los números que se están multiplicando acá arriba, que también corresponden a P. Quiere decir que ya determinamos el valor de P. P es igual a 9. Sin embargo, nos están preguntando el valor de Q. Para conocer el valor de Q, pues simplemente nos fijamos en la posición, que sería la tercera posición del resultado, serían las centenas, y por lo tanto nosotros determinamos que Q es igual a 8. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Ok? Si hubiese otro número que multiplicado por sí mismo me diera como resultado en las unidades 1, también lo consideraría como parte de la solución del ejercicio, pero como acabamos de ver, solamente hay dos números que multiplicados por sí mismo me dan en las unidades 1, que sería el 1 y el 9. Pregunta número 6. Si 1200 es igual a 2 a la cuarta potencia por 3 por 5 al cuadrado, ¿cuál de los siguientes, fíjate bien, es un múltiplo de 1200? ¿Ok? Hay dos conceptos que analizamos al principio de las clases que se llamaban múltiplos y divisores. No sé si recuerdas un poquito. Un múltiplo, lo voy a simplificar, un múltiplo es un número que es mayor que la cantidad que yo estoy analizando. Por ejemplo, si yo quiero calcular múltiplos de 3, pues entonces tendrían que ser números mayores o iguales a 3, como por ejemplo 3, 6, 9, 12, 15. Si nosotros calculamos divisores, los divisores siempre son números más pequeños, menores, a la cantidad que yo estoy analizando. Por ejemplo, divisores de 15, el 15, el 5, el 3, el 1, etc. Si a mí me están preguntando un múltiplo de 1200, pues quiere decir que yo tengo que buscar un número que sea mayor a 1200. Y para que ese número sea mayor a 1200, pues lo que tiene que pasar es que debe de tener en su estructura un número mayor a 2 a la cuarta multiplicado por 3 multiplicado por 5 al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que yo estoy buscando debe de tener un número más grande que 2 a la cuarta, un número más grande que 3 a la una y un número más grande que 5 al cuadrado. Si alguno de estos valores que están aquí son más pequeños, entonces ese valor no puede ser un múltiplo de esa cantidad. Y aquí vamos a ir eliminando posibilidades y nos vamos a quedar con la posibilidad que es la respuesta correcta. La respuesta correcta de hecho es el inciso A, pero ahorita vamos a explicar por qué es el inciso A. ¿Por qué razón no puede ser el inciso B? Porque nosotros necesitamos que el exponente del 2 sea mayor a 4. Y aquí observamos que el exponente del 2 es menor a 4. Por lo tanto, este número no puede ser un múltiplo porque necesitamos que sea un valor más grande, un valor mayor. En el inciso C pasa lo mismo. El valor de 2 es más pequeño que 4 y por lo tanto no podría ser un múltiplo. Y en el inciso D pasa exactamente lo mismo. El valor de 2 es un número menor a 4 y por lo tanto no puede ser un múltiplo de esa cantidad. Si bien en el inciso B y en el inciso C, tanto 3 como 5 tienen números más grandes que sus contrapartes, 2 no cumple con ese requisito y por lo tanto queda eliminado. La respuesta correcta es el inciso A
porque tanto 2 tiene un número mayor a 4, que es 5, 3 tiene un número mayor a 1, que es 2, y el 5 tiene un número igual al que viene representado aquí, que sería al cuadrado. Entonces, si son iguales o mayores, cumplirían con el requisito de ser múltiplos de esa cifra. La respuesta es el inciso A, ¿ok? ¿De dónde sacaron este 2 a la 4, 3 y 5 al cuadrado? Lo que hicieron fue una factorización prima de 1200, algo similar a lo que nosotros hacemos en el mínimo común múltiplo. Si tú colocas 1200 en una tablita, descompones en cantidades, lo que vas a obtener como resultado, no lo vamos a hacer ahorita, es esta cifra que viene acá. Por eso dice que 1200 es igual a 2 a la cuarta por 3 por 5 al cuadrado. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, nos pasamos a la pregunta número 7. Pregunta número 7 de la PAA. Un artículo tiene 50% de descuento de su precio original. Además tiene un 10% de descuento adicional sobre su precio especial. ¿Cuál es el porcentaje de descuento real que tiene el artículo? Fíjate bien. Primero se va a aplicar un 50% a una cantidad inicial, que no sabemos qué cantidad inicial es. Lo que podemos hacer es una suposición. Supongamos que mi precio original era 100 pesos. Vamos a hacer esa suposición. Yo tengo algo que voy a comprar, una camisa, por 100 pesos. Si a esa camisa se le aplica el 50% de descuento, la camisa de 100 pesos va a quedar en 50 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Porque el 50% es la mitad. Ahora, de esos 50 pesos, que es el precio ya descontado, le vamos a bajar ahora 10%, porque dice que ese 10% no es sobre el precio real, sino es sobre el precio especial, es decir, sobre el precio rebajado. Si nosotros calculamos el 10% de 50 pesos, el 10% de 50 pesos son 5 pesos, ¿estamos de acuerdo? Ese es el descuento que le vamos a hacer a la cantidad, ¿ok? La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de descuento? Si en una primera ocasión descontamos 50 pesos y en una segunda ocasión descontamos 5 pesos, quiere decir que en total nosotros realizamos 55 pesos de descuento. Como la prenda cuesta originalmente 100 pesos, nosotros podemos convertir esa cantidad de pesos a porcentaje. Quiere decir que el descuento que se hizo fue un descuento del 55%, lo que corresponde a el inciso C. Fíjense bien, porque si la pregunta fuera ¿cuál es el precio o cuál es el porcentaje que voy a pagar por el artículo? El porcentaje que nosotros estamos pagando es el 45%, porque al final nosotros pagamos 45 pesos por la prenda, ¿ok? Lo que nosotros aquí estábamos haciendo es calcular el porcentaje de descuento, porque es lo que me está preguntando. Si al principio me descontaron 50 y luego me descontaron 5, quiere decir que en total me descontaron 55 pesos, lo cual representa el 55%. ¿Ok? Solamente hay que tener cuidado, porque también me pueden preguntar cuál es el porcentaje que pagué por la prenda. Este es el porcentaje que pagué por la prenda. Este es el porcentaje que me hicieron de descuento. Pregunta número 8. Carmen compró 5 metros de alambre y utilizó 3/4 partes. ¿Cuántos metros de alambre le sobraron? Muy sencillo. Si ella utilizó 3/4 partes, 3/4 partes que usó, quiere decir que hay una cuarta parte que no utilizó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es dividir 5 metros entre un cuarto, o 5 metros entre 4. Ponemos 5 metros dividido entre 4, porque son 4 partes, y lo único que nosotros tenemos que hacer aquí es lo mismo que en el ejercicio número 1, calcular de una fracción impropia a una fracción mixta. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 5? Una. ¿Cuánto sobra? Una. Y colocamos abajo el 4. Esta es una fracción impropia, esta es una fracción mixta. Buscamos nuestras opciones y observamos que el inciso correcto es el inciso B. ¿Cuántos metros de alambre le sobraron? Un entero, un cuarto, o 1 metro con 25 centímetros.
1 metro, punto 25. Esa sería la respuesta de la pregunta 8. Pregunta número 9, regaladísima. Súper fácil. ¿Cuál es el valor de 2 menos 3 por 5 más 2 por 5 menos 8? Jerarquía de operaciones. Lo voy a anotar aquí al lado para resolverlo. ¿Recuerdan jerarquía de operaciones? Lo primero que hacemos es paréntesis, luego potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y al último sumas y restas. Aquí en este ejercicio solamente tenemos paréntesis, multiplicaciones y sumas y restas. Entonces, vamos a hacerlo paso por paso. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que sería 5 más 2 y 5 menos 8. Atención con los signos, muy importante los signos. En el primer paréntesis 5 más 2 me da 7. Pero en el segundo paréntesis, atención con el signo, el 8 es más grande, es un número negativo, por lo tanto la respuesta sería menos 3. Ya resolví paréntesis, no tengo potencias y raíces, me paso a multiplicaciones y divisiones, únicamente tengo multiplicaciones, que serían estas tres que están aquí. 3 por 7 por menos 3, pero también necesitamos considerar el signo negativo, menos 3 por 7 por menos 3. Menos por más menos, menos por menos más. El resultado es positivo. 7 por 3, 21 y 21 por 3 me daría 63. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a sumar 63 más 2. 63 más 2 me va a dar 65. Por lo tanto, la respuesta correcta sería inciso D de dado. Inciso D de dado. Pregunta número 10. Una de mis preguntas favoritas porque este es uno de los temas que no vimos. ¿Cómo lo puedo decir? No lo vimos exactamente como viene aquí, pero sí vimos una herramienta para poder resolverlo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este ejercicio? Fíjate bien, lo primero que tenemos que hacer en estas raíces hay algo que se llama radicalización. Para poder radicalizar una raíz, lo que nosotros tenemos que hacer es que esta raíz no es una raíz exacta, primeramente. Por lo tanto, vamos a tratar de determinar de qué manera nosotros la podemos resolver. Para poderla resolver, las raíces que vienen aquí, lo que nosotros vamos a hacer es una descomposición prima, algo similar a lo que hacíamos en el mínimo común múltiplo. Vamos a acomodar nuestra tablita y la vamos a empezar a descomponer. Primero entre 2, 50 entre 2, 25. El 25 ya no es divisible entre 2, tampoco es divisible entre 3, por lo tanto seguiría el 5. 25 entre 5, 5. Y por último, el 5. Y me va a dar 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la raíz de 50 es lo mismo que la raíz de 5 por 5, 5 al cuadrado, multiplicado por 2. Si nosotros tenemos estos dos números que se están multiplicando, que es 5 al cuadrado y 2, según una de las propiedades que habíamos visto, podemos separar la raíz en dos números que se están multiplicando. La raíz de 5 cuadrada multiplicando a la raíz de 2. Y según una ley que nosotros habíamos visto, cuando nosotros tenemos un número que está elevado al cuadrado y ese número se le está calculando su raíz cuadrada, el resultado va a ser igual al número sin potencia y sin raíz. Entonces, la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 5 y este 5 va a estar multiplicando a la raíz de 2. ¿Sale? Ya sacamos la factorización del primer valor que nosotros tenemos, que es la raíz de 50. La raíz de 50 es lo mismo que 5 por la raíz de 2. ¿Ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo con 72. Exactamente lo mismo. Nada más que voy a hacerlo un poquito más rápido, no lo voy a hacer paso por paso, porque creo que ya entendimos la parte de arriba, ¿verdad? Tenemos 72, lo dividimos entre 2, 72 entre 2 me da 36. 36 entre 2 me da 18. 18 entre 2 me da 9. 9 no se puede dividir entre 2, lo dividimos entre 3. 9 entre 3 me da 3. 3 entre 3 me da A1. Y fíjense lo que vamos a tener adentro de mi raíz. Vamos a tener 2 al cubo multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Ok? Lo que voy a hacer aquí para simplificar un poquito el ejercicio,
cuando tenga raíces cuadradas es agrupar de 2 en 2. Entonces, 2 al cubo es lo mismo que 2 al cuadrado multiplicado por 2 multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Para facilitarme un poco la aplicación de esta fórmula que yo tengo del lado izquierdo. Lo separamos como lo hacemos en este caso, no lo voy a anotar para no tardarnos más tiempo. Lo separamos y luego sacamos raíz de 2 por 2, me va a quedar 2 afuera. El 2 va a quedar adentro de la raíz, porque ese no se puede salir. Y el 3 se va a eliminar también con su raíz. Raíz de 3 al cuadrado me va a dar 3. ¿Qué están haciendo estos números? Se están multiplicando. Por lo tanto, voy a multiplicar 2 por 3, que me va a dar 6. La raíz de 72 es lo mismo que 6 por la raíz de 2. ¿Sale? Y con esto ya podemos resolver el ejercicio. Fíjense bien lo que va a pasar. Nosotros teníamos la raíz de 50, que la raíz de 50 es lo mismo que 5 por la raíz de 2. Nosotros teníamos raíz de 72, que raíz de 72 es lo mismo que 6 por raíz de 2. Y luego teníamos menos la raíz de 2. ¿Se fijan que los tres términos que nosotros tenemos son en raíz de 2? Raíz de 2, raíz de 2 y raíz de 2. Raíz de 2 es como si nosotros tuviéramos una x, 5x más 6x menos x. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para llegar a la respuesta es únicamente sumar o restar los coeficientes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando no viene un coeficiente, pues el coeficiente es 1? 5 más 6, 11. 11 menos 1, 10. La respuesta es 10 raíz de 2. Es decir, inciso C. Es uno de los ejercicios más complicados que vienen en la guía, el ejercicio 10, pero si se fijan, no es un ejercicio difícil, sino que es un ejercicio un poco largo, porque tengo que calcular factorizaciones primas y luego realizar una suma. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna duda con este ejercicio. Es quizás de los ejercicios más interesantes de toda la guía, porque sí implica un proceso algo largo, pero eso no quiere decir que sea difícil. Es largo, pero no es complicado. ¿Dudas o preguntas? Bueno, ya saben que si tienen dudas o preguntas, ahí está el chat para que las externen. Pregunta 11. Al simplificar la expresión, al simplificar la expresión 2 al cubo más 3 a la 0 entre 3 al cubo menos 3 se obtiene. Fácil, ¿no? Muy, muy sencillo. Ya sabemos por definición que cualquier número elevado a la 0 es igual a 1. Eso nos va a simplificar un poquito. Y también sabemos que cuando nosotros tenemos, bueno, esto ahorita lo vamos a revisar. Podemos hacerlo, básicamente lo único diferente es esto. Vamos a resolver. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Más 3 a la 0, que ya dijimos que 3 a la 0 es 1. Abajo vamos a tener 3 al cubo, que sería 3 por 3, 9 por 3, 27. Menos 3. Simplificamos nuestra operación. 8 más 1 es 9. 27 menos 3 es 24. Y luego, acuérdense que tenemos que hacer una simplificación. Siempre que obtenemos una fracción, hay que ver si hay algún número que multiplica o divide a la cantidad que yo tengo ahí. Y en este caso sabemos que ambos números son divisibles entre 3. Entonces voy a dividir 9 entre 3 y voy a dividir 24 entre 3, porque ambos números son divisibles entre 3. 9 entre 3 me da a 3, 3 por 3, 9, y 24 entre 3 me da a 8, 8 por 3, 24. El 3 es divisible entre 3, pero el 8 no. El 8 es divisible entre 2, pero el 3 no, y por lo tanto la respuesta correcta sería 3 octavos. Pregunta número 12. En una universidad, 35% de los estudiantes de primer año toma el curso de español. 20% toma el curso de inglés y 10% toma ambos cursos. ¿Sí? Tenemos tres datos, español, inglés, ambos cursos. ¿De qué se acuerdan? Bueno, yo recuerdo diagrama de Venn. El 35%,
o sea 35 de 100 estudiantes, vamos a suponer que son 35 de 100 estudiantes, estudia el curso de español, 20 de 100 estudiantes, 20 de 100 estudiantes estudia el curso de inglés, 10 de esos estudiantes estudian ambos cursos. Fíjense bien, podemos determinar ahorita cuántos no estudian ninguno. 35 y 20, 55 y 10, 65. Quiere decir que 35%, 35 alumnos, no estudian ningún curso. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver la pregunta. Si selecciona al azar alguno de los estudiantes de primer año, ¿cuál es la probabilidad de que no tome el curso de español ni el curso de inglés? ¿Ok? Pues es una pregunta muy sencilla porque sabemos que 35 toman el de español, 25 toman el del inglés, 10% toman ambos cursos. Y lo que nosotros aquí tenemos que hacer, que aquí tuve una pequeña falla, es primeramente tratar de determinar, no es el 35%, es de tratar de determinar primeramente cuántos estudiantes no toman ningún curso. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Fíjate bien. 20 estudiantes toman el curso de inglés, 10 toman ambos cursos. Quiere decir que 10 estudiantes toman solamente el curso de inglés. Resto 20 menos 10 para saber cuántos son los que solamente toman el curso de inglés. Y luego, 35 toman el curso de español, pero 10 toman ambos cursos. 35 menos 10 me va a dar 25. Para determinar cuántos alumnos hay aquí, primero, en total, tengo que sumar estas tres cifras que están aquí. 25 más 10, que sería 45. Quiere decir que hay 45 alumnos que sí toman algún curso. Si yo quiero determinar la probabilidad de cuál es el porcentaje o la probabilidad de los alumnos que no toman el curso, sería restar 45 menos 100 y hay 55 alumnos que no toman ningún curso. Es decir, el punto 55. Ahí al principio tuve un error porque tomé los valores como 35 y 20 valores totales, pero acuérdense que de esos 35 que toman el curso de español, ya estamos contabilizando a 10 que toman ambos cursos. Entonces hay que restar 35 menos 10 para saber cuántos solamente estudian español, cuántos son ambos cursos y cuántos solamente estudian inglés, sumarlos para saber cuántos alumnos toman por lo menos algún curso y luego determinar cuántos alumnos son los que no toman ninguna de las dos o de los tres, de los dos cursos que se tienen ofertados. La respuesta es el inciso C. Pregunta número 13. En la biblioteca de una escuela, 3 estudiantes descubrieron que podían colocar 3 libros, uno al lado del otro, de 6 formas diferentes. ¿De cuántas formas diferentes en total se podrían acomodar 4 libros, uno al lado del otro? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que ellos se dieron cuenta que si nosotros tenemos 3 libros, vamos a decir un libro de español, un libro de matemáticas y un libro de inglés, había 6 combinaciones diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí el orden sí importa. No es lo mismo acomodar español, matemáticas, inglés, que español, inglés, matemáticas, que español, inglés, matemáticas, español. Por lo tanto, el orden sí importa. ¿Se acuerdan qué es lo que teníamos cuando el orden se importaba? Cuando el orden se importaba teníamos algo que se llamaba permutación. Y la permutación dependía de la cantidad de lugares y de las combinaciones posibles. Tenemos 3 lugares y tenemos 3 opciones, que serían 3 por 2 por 1. Si nosotros multiplicamos 3 por 2 por 1, pues nos va a salir el resultado que sería 6. Pero ¿qué pasa ahora si acomodamos 4 libros uno al lado del otro? Pues que entonces la operación sería 4 por 3 por 2 y por 1. Lo mismo que 4 factorial o, ya realizando la operación, 4 por 3, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 1, 24. Quiere decir que la respuesta es 24 acomodos distintos si nosotros tenemos 4 libros diferentes. Este es un ejercicio de
permutación donde el orden sí importa. Sí dice que son 4 libros. Suponemos que son libros diferentes, entonces no especifica que sean libros diferentes, pero bueno, suponemos que son libros diferentes, porque si no, las combinaciones se verían limitadas, pero al hacer la operación, creo que sí se sobreentiende que son libros distintos. Pregunta 14. ¿Cuál es el promedio de los factores primos de 105? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular los factores primos de 105. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el máximo común divisor, nuestra tabla de factores. 105 se puede dividir entre 2, no, porque termina en 5. Se puede dividir entre 3, sí, porque la suma de sus dígitos da 3, 6 o 9. 5 más 0, 0. 5 más 0, 5. Y más 1, 6. Entonces, sí podemos dividir 105 entre 3, que nos va a dar 35. 35 ya no se puede dividir entre 3. Por lo tanto, se tendría que dividir entre 5. 35 entre 5, 7. 7 ya no se puede dividir entre 5, por lo tanto lo dividiríamos entre 7, me daría 1. Estos de aquí, que están del lado derecho, son los factores primos de 105. La pregunta es, ¿cuál es el promedio de esos factores primos? Para sacar el promedio, ¿se acuerdan cómo sacar el promedio? Es la suma dividido entre la cantidad de los datos. Entonces, tenemos 3 datos, lo que tenemos que hacer es sumar esos 3 datos. 7 más 3, 10, más 5, 15, y luego lo dividimos entre la cantidad de datos, que son 3. 15 entre 5, perdón, 15 entre 3, me va a dar 5. La respuesta correcta es el inciso B. Dígame. ¿De dónde sacó el 15? Ahí voy. Para sacar el promedio de una cantidad, es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Entonces, yo tengo que sumar los factores primos, que serían 3 más 5 y 5 más 7. Si yo sumo 3 más 5 me da 8 y 8 más 5 me da 15. De ahí saqué el 15, de la suma de los factores primos. Porque el promedio es la suma de los datos entre la cantidad de datos. Entonces sumo estos datos, que son 5, 7 y 3, me da 15. Y luego lo divido entre la cantidad de datos que son 3 datos. 15 entre 5 me da 5. Perdón, 15 entre 3 me da 5. ¿Sí? Ok. Pregunta 15. La gráfica anterior representa la distribución de un conjunto de fichas de distintos colores. Si se escoge una de ellas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea amarilla? Muy fácil, ¿no? Probabilidad. Probabilidad es igual a los datos a considerar, que le podemos llamar aquí, ¿cómo le podemos llamar? Casos favorables, datos a considerar, dividido entre los casos totales. Para calcular la probabilidad de que una ficha sea amarilla, pues yo necesito calcular cuántas fichas amarillas hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 fichas amarillas. Y luego calcular el total de fichas. Cuento. 3 y 4, 7 y 2, 9 y 6, 15. El total son 15, 6 quinceavos. Simplifico esta fracción dividiendo entre 3. Se puede dividir entre 3. 6 entre 3, 2. 15 entre 3, 5. 2 quintas partes. 2 quintas partes es lo mismo que 0.4. ¿Cómo lo sé? Bueno, creo que ya les había mencionado que una quinta parte es 0.2. Es una de las fracciones que se tienen que aprender cuánto valen decimales. O la otra forma es hacer la división pues tradicional. Pongo el 2 afuera, pongo el 5 adentro. Al revés, perdón. Pongo el 5 afuera, pongo el 2 adentro. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 2? 0. Pongo el punto decimal, añado un 0 más. 5 para 40, 4. 5 por 4, 20. 20 menos 20, 0. Residuo 0. Decimal, punto 4. La respuesta es el inciso B. Dice, utiliza la siguiente gráfica para contestar los ejercicios 16 y 17. Cantidad de personas que visitó un club deportivo durante un año. Aquí está la cantidad de visitas.
y la cantidad de personas. ¿Cómo se lee esta gráfica? Primero te voy a explicar un poquito cómo se lee la gráfica y luego te voy a explicar las respuestas que están muy fáciles. Quiere decir que hubo 3 personas que visitaron en una ocasión el club deportivo, es decir, hubo 3 personas que visitaron en una ocasión el club. Luego hubo 5 personas que visitaron el club 2 ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5 personas que la visitaron en 2 ocasiones. Ninguna persona lo visitó en 3 ocasiones. Hubo 3 personas que lo visitaron en 4 ocasiones. 4, 4 y 4. Hubo una persona que lo visitó en 5 ocasiones y hubo 2 personas que lo visitaron en 6 ocasiones. Esto es lo que quiere decir la gráfica. La pregunta dice, ¿cuál es la moda de la cantidad de visitas realizadas al club deportivo? La moda de la cantidad de visitas pues sería el 2, porque hubo 5 personas que asistieron en 2 ocasiones. La respuesta sería el inciso B. Si me preguntara la moda de las personas, de la cantidad de personas, pues sería, aquí no lo podríamos determinar porque no hay ninguna que se repita en 2 ocasiones, o más bien el 1 y el 4 serían la moda, porque hubo dos visitas que 3 personas visitaron, o que hubo 3 personas que repitieron esa cantidad de visitas. Pero bueno, aquí me está preguntando la moda de las visitas. La moda de las visitas aquí sería 2. Y luego la siguiente pregunta, que voy a necesitar este esquema que está aquí. Me voy a regresar ahorita para no tener que copiarlo. Pregunta, ¿cuál es la mediana de la cantidad de visitas? ¿Se acuerdan cómo calcular la mediana? La mediana era el valor que estaba justo a la mitad. Observamos cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos. Quiere decir que el dato 7 y el dato 8, como tenemos datos pares, ¿se acuerdan que hay que sumar? No tenemos un dato justo a la mitad, sino que vamos a tener 2 datos a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son los 2 datos que están justo a la mitad de esa cantidad de datos. Lo que tenemos que hacer es sumarlos y luego dividirlos entre 2. 2 más 2, 4. 4 entre 2, pues me va a dar 2, ¿no? En este caso coincide que la mediana también es 2, una vez que nosotros acomodamos los datos. Hay que tener cuidado porque puede ser que se equivoquen al calcular la mediana si no realizan este esquema, donde van a anotar todas las personas y cuántas visitas realizaron cada una de las personas que están presentes en dicho ejercicio. El inciso correcto es el A. Pregunta 18. Una cantidad de seguros quiere saber la proporción de habitantes de cierta ciudad que tienen sus residencias aseguradas contra accidentes. Para ello selecciona al azar 100 habitantes de la ciudad y busca la proporción deseada. ¿Cuál es la población del estudio? Hay algo que se llama población. Esto tampoco lo analizamos a detalle, pero es un concepto teórico que no nos vamos a tardar mucho en analizarlo. Dentro de la estadística, nosotros vamos a tener algo que se llama universo. El universo es todo lo que nosotros vamos a analizar. Dentro de ese universo, nosotros vamos a tener el total de personas que viven en una región, por ejemplo, en un país o en una ciudad completa, en un estado. Si yo estoy haciendo el análisis de una ciudad completa, el universo representa la cantidad total de personas que existen en esa ciudad. Pero cuando yo tomo una población, o una población es de todo ese universo, tomar una cantidad, cierta cantidad. Y esta cantidad se dice que tiene que ser significativa, es decir, tiene que estar relacionada con lo que yo estoy analizando. Si yo quiero saber, estamos buscando, una compañera de seguros quiere saber la proporción de habitantes que tienen residencias aseguradas, lo que yo voy a tomar de mi universo es una población que obviamente esa población tenga residencia. ¿Por qué? Porque a mí no me interesan las personas que no tengan residencia, a mí me interesan las personas que tengan residencia y de esas personas que tengan residencia yo voy a calcular 2 cosas, las que tienen residencia asegurada y las que no tienen residencia asegurada. Por lo tanto,
esa población que yo debo de tomar debe ser una población significativa, es decir, debo de tomar personas que tengan residencia. No asegurada, pero sí residencia. Si seleccioné al azar 100 habitantes de la ciudad, ¿sale? La pregunta es, ¿cuál es la población? La población que yo estoy considerando son los habitantes con la residencia, porque es lo que a mí me interesa, ¿ok? Esa es la población que yo estoy considerando. Las 100 personas que yo seleccioné se llaman muestra. Los 100 habitantes seleccionados son la muestra. La población son los habitantes que tienen la residencia. Y el universo total, pues pueden ser los habitantes totales del país, el universo. O los habitantes, el resultado que yo voy a obtener son los habitantes con residencias aseguradas. Ese es el cálculo que yo voy a determinar. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es la población del estudio? La población que yo estoy analizando son los habitantes con residencia. La muestra son 100. La población total son los habitantes del país. ¿Ok? Y el resultado que voy a calcular, pues son las habitantes que sí tienen la residencia asegurada. No sé si queda claro este ejercicio. Es un ejercicio un poquito más teórico, donde necesitamos considerar algunas cosas. Universo, población y muestra. ¿Ok? El universo es el total. La población es de ese total que yo voy a analizar los que son significativos, porque obviamente en ese país pueden vivir personas que no tienen residencia. A mí no me sirve de nada tomar una población que no tiene residencia porque mi valor se va a ver afectado. Y la muestra es la cantidad que se toma de la población significativa para llevar a cabo un análisis. ¿Sí queda claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O van teniendo alguna duda, alguna pregunta? Ya vamos con el ejercicio 19. Todavía no vamos a la mitad, pero ya hemos avanzado bastante. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Pregunta número 19. En un examen de matemáticas, la media aritmética es 74. Media aritmética es lo mismo que promedio. Fue 74. Con una desviación estándar de 6. Ahí van a decir ustedes, profe, nosotros no vimos desviación estándar. Están de acuerdo, estamos en lo correcto. No vimos desviación estándar, pero no se preocupen que es algo tan sencillo que no nos va a quitar más de 2 minutos explicarlo. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué un poquito de la campana de Gauss? Que eso sí lo vimos. Se los expliqué brevemente, que les dije que la campana de Gauss era una representación gráfica donde nosotros colocábamos todos los datos que teníamos, que en esa campana de Gauss podíamos colocar algunos valores como la media, la mediana y la moda. En este caso la media habíamos dicho que es el promedio y es el valor que está justo en medio de mi campana de Gauss. Esta es la media. ¿Qué es una desviación estándar? La desviación estándar son unos cálculos matemáticos que me permiten determinar a qué distancia o a qué porcentaje de distancia se encuentran ciertos valores que yo puedo tener. Puedo tener valores a una desviación estándar, a 2 desviaciones estándar, a 3 desviaciones estándar, que es lo más común. Podemos tener valores que están sobre la media, que quiere decir que son valores positivos, sobre, o que pueden estar por debajo de la media, que en este caso van a ser valores que yo le tengo que restar a mi media aritmética. Entonces, el ejercicio está muy fácil, fíjense bien lo que tenemos que hacer. Dice que la puntuación de un estudiante está a 2 desviaciones estándar sobre la media aritmética, es decir, por encima de. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocar mi media aritmética y a esa media aritmética yo le voy a sumar 2 desviaciones estándar, que sería 2 multiplicado por la desviación estándar, que es 6. Es decir, el promedio de este alumno va a estar situado en esta zona, la voy a colorear, en esta zona de la campana de Gauss, por encima de sobre las 2 desviaciones estándar.
2 por 6 me va a dar 12. 74 más 12 me va a dar la respuesta, que sería 86. El inciso correcto es el inciso A, 86. Pregunta número 20. En la figura anterior se muestra un diagrama de tallo y hoja de las puntuaciones de una prueba. Y también van a decir, profe, no vimos eso del diagrama de tallo y hoja. Está muy sencillo también. Un diagrama de tallo de hoja me ayuda a simplificar un poquito cantidades grandes a la hora de realizar cálculos estadísticos, donde el tallo de hoja se divide en dos regiones. La región de la izquierda se conoce como las decenas y la región de la derecha se conoce como las unidades. ¿Y eso qué quiere decir, profe? Algo muy sencillo. Que lo que tú tienes aquí en el diagrama de tallo de hoja es la combinación de decenas con unidades. Decenas con unidades. Quiere decir que esto se puede traducir como una decena 0 unidades, 10. Una decena 0 unidades, 10. Una decena 0 unidades, 10. Una decena 1 unidad, 11. Una decena 1 unidad, 11. Una decena 2 unidades, 12. Pero para no anotar todos estos números de manera repetida, lo que se hace es elaborar un diagrama de tallo y hoja. Y ese diagrama lo que busca es simplificar, que en vez de que nosotros anotemos todos los números que forman parte del análisis, lo podamos simplificar de una manera un poquito más sencilla a través del diagrama de tallo y hoja. Por ejemplo, 3 decenas y 6 unidades, 36, 36, 36, 36, 39, 39. Pero para simplificarlo, lo anoto en un diagrama de tallo de hoja. Fíjate bien. Se hizo un diagrama de tallo y hoja de las puntuaciones de una prueba de un máximo de 60 puntos. Quiere decir que estos datos que yo tengo es la cantidad de puntos que sacaron las personas. Hubo una persona que sacó 10 puntos, hubo otra persona que sacó 10 puntos, hubo otra persona que sacó 10 puntos, hubo una persona que sacó 11 puntos, otra persona que sacó 11 puntos y otra persona que sacó 12 puntos. ¿Sale? Pregunta, ¿cuántos tienen la oportunidad de ser seleccionados si se requiere aprobar la prueba con un 70%? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular el 70% de 60. ¿Para qué? Para saber cuántos puntos son los requisitos que yo necesito para poder pasar la prueba. 60 es el 100%, una regla de 3. Yo quiero sacar cuántos puntos necesito para aprobar la prueba con el 70%. Este es porcentaje y estos son puntos. ¿Se acuerdan cómo hacer la regla de 3? Este por este entre este. 7 por 6, 7 por 5, 35, 42. 7 por 6, 42. Me da 4200 y luego 4200 entre 100 me va a dar 42. Quiere decir que para poder pasar la prueba yo necesito 42 puntos o más, ¿sale? Voy a tratar de analizar cuáles personas sacaron 42 puntos o más. Esta persona sacó 40, no entra. Esta persona sacó 40, no entra. Esta persona sacó 44, sí aprueba. Esta persona sacó 44, sí aprueba. Esta persona sacó 45, sí aprueba. Sacó 45, sí aprueba. Sacó 46, sí aprueba. Sacó 47, sí aprueba. Esta persona sacó 53, 53, 53, 58 y 58. No hubo nadie que sacara 60. Cuento la cantidad de personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 personas que aprobaron con 42 o más puntos la prueba. Y por lo tanto, si yo contabilizo hacia abajo, puedo determinar también cuántas personas no aprobaron la prueba, porque les pueden preguntar cuántas personas no aprobaron. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hubo 19 personas
que no aprobaron la prueba. También puedo saber cuántas personas participaron, porque si hubo 19 que no aprobaron y 11 que sí aprobaron, quiere decir que hubo 30 personas a las cuales se le aplicaron la prueba. Muy bien, pregunta número 21. ¿Cuál de las siguientes opciones es una solución de la ecuación 4x cuadrada menos 8 igual a 56? Hacemos un despeje. Pregunta sencillita. ¿Se acuerdan que les había dicho que en el examen venían preguntas así de fáciles? Pues ahí está. Este es un examen, esta es la prueba, en teoría, que se acerca más al examen porque es una prueba dada directamente por la Universidad de Guadalajara. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, que ya lo habíamos hecho, despejar el valor de la x. Según el principio de despeje a la variable, ¿qué es lo primero que despejamos? El menos 8, que pasa sumando. Entonces nos va a quedar 4x cuadrada es igual a 56 más 8. 56 más 8 me va a dar 64. Luego, según el principio de cercanía a la variable, voy a quitar el 4. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y me va a quedar x cuadrada es igual a 64 entre 4. ¿Se acuerdan que para dividir entre 4 saco la mitad y luego saco la mitad? La mitad de 64 es 32 y la mitad de 32 es 16. Y luego, si se fijan, dice cuál de las siguientes opciones es una solución. De hecho, va a haber dos soluciones, porque x es igual a la raíz cuadrada de 16. ¿Se acuerdan que la raíz cuadrada tiene dos posibles resultados? Uno positivo, raíz cuadrada de 16 es 4, y uno negativo, raíz cuadrada de 16 es menos 4. Obviamente aquí viene el resultado positivo, pero puede ser que para complicar un poquito el ejercicio te hayan colocado la opción negativa, y por lo tanto también si viniera la opción negativa, pues sí sería la respuesta. No pueden venir 4 y menos 4 porque no puede haber dos respuestas correctas, pero sí pudieron haber omitido el 4, pudieron haber colocado otros valores y luego haber puesto el menos 4. Entonces la respuesta correcta sería menos 4, si fuera opción, ¿no? Si estuviera como una de las opciones. Pregunta número 22. Mateo comienza una caminata en la estación A, aquí está la estación A, esto es de plano cartesiano, cuya localización se muestra en la figura anterior, luego se mueve a la estación B, que está a 3 kilómetros al norte. Aquí lo que nos faltaría sería ubicación, ¿no? Norte, sur, este está a la derecha y oeste está a la izquierda. No me acuerdo si venía, porque así copié la imagen, pero no me acuerdo si arriba venía una flor de la ubicación, no me acuerdo cómo se llama, para saber cuál es norte, sur, este y oeste, pero bueno, norte arriba, sur abajo, este derecha, oeste izquierda. Dice que la estación B está a 3 kilómetros al norte, entonces caminamos 1, 2, 3. Se supone que la estación B está aquí. Luego dice, para completar su caminata se mueve 5 kilómetros al oeste. 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros al oeste, donde está la estación C. La pregunta es, ¿cuáles son las coordenadas de Mateo al finalizar la caminata? Está sencillo, porque nos está preguntando las coordenadas de la estación C. ¿Se acuerdan que las coordenadas primero va X y después va Y? Pues entonces lo único que tenemos que hacer es el proceso de traspolación, donde yo me fijo este punto en X, ¿dónde está? Que es menos 3. Y luego, ¿dónde está en Y? Que Y está en 2. La respuesta correcta sería el inciso C. C de casa. Pregunta 23. La frase 5 menos que el doble de un número P se traduce algebraicamente como. Está un poco complicada en el sentido de que puede ser muy revoltoso, ¿no? Pero observemos que no hay comas. Entonces, al no haber comas, tenemos que tomarlo de manera literal. 5 menos el doble de un número P. Entonces sería, si nosotros tuviéramos 5 menos, coma,
que el doble de un número p, la respuesta sería 5 menos el doble de un número p. ¿Ok? En este caso, pues la respuesta sería el inciso A. 5 menos... Ah, no, perdón. El inciso D. 5 menos el doble de un número p. ¿Ok? Realmente creo que la redacción está un poquito mal. No sé si el que funcione como una coma. 5 menos coma, el doble de un número p. Quizás sí, el que funciona como una coma. Porque otra opción que podría venir sería 5 menos que el doble de un número p. Podría ser también esta. 5 menos el doble de un número p. Pero no viene como opción. Pero creo que sí, ¿no? La respuesta correcta y la más entendible sería esta. Porque si leemos las demás se leerían, por ejemplo, la primera, 5 menos el cuadrado de un número p, lo cual pues es falso. 2, aquí sería el doble de un número p menos 5, sería al revés, por lo tanto no sería válido. Y este sería el cuadrado de un número p menos 5. Entonces la respuesta sería el inciso D, 5 menos el doble, 5 menos que el doble. No, olviden todo lo que estoy diciendo. ¿Alguien tiene las respuestas correctas? Creo que la respuesta correcta es el inciso B. ¿Alguien tiene ahí a la mano las respuestas? Es el B, ¿verdad? Sí, es la B. Es que la palabra que es la que me está causando complicaciones. Separa dos situaciones. El doble de un número P, que sería 2P, y luego dice que el resultado es 5 menos, 5 unidades menos que este número. Entonces, este número yo le tengo que restar 5 unidades, porque sería 5 unidades menos que esta cantidad. Entonces, la respuesta correcta sí sería el inciso B. Ahí me causa un poquito el conflicto, porque faltan las comas, pero el número que actúa como dos situaciones. Una es el doble de un número P y otro es restarle 5 unidades. Entonces la respuesta correcta efectivamente sería el inciso B. Ahí tuve una ligera confusión. La respuesta correcta es el inciso B. Fíjense, la más fácil ya nos andábamos equivocando. Así pasa en el examen. Las más fáciles son las que nos causan mucho conflicto. De repente las más difíciles son las que más rápido podemos calcular. Dominio de una función. Bueno, rápidamente. Hay algo que se llama dominio y rango. Hay algo que se llama dominio y hay algo que se llama rango. El dominio de una función es el valor que la función puede tomar en el eje de las y. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, este sería el dominio de la función. Y el rango es el valor que puede tomar el eje de las x. En este caso, desde acá hasta acá, sería el rango de esta función. ¿Sale? Para poder determinar el dominio y rango de una función, yo tengo que saber qué valores sí puede tomar una función en el eje de las x. Los valores que sí puede tomar. Y los valores que sí puede tomar en el eje de las y, para poder determinar cuál es el valor de x y cuál es el valor de y. Es decir, el dominio y el rango de una función. Entonces, aquí, para poder determinar el dominio de una función, yo tengo que saber cuáles son los valores que no puede tomar aquí sería x y y, ¿sale? Son los valores que no puede tomar x y y. Yo tendría que hacer un tipo de gráfica, más o menos, de la figura que yo estoy ahí analizando, para tratar de determinar cuál es el dominio y también poder saber cuál es el rango de una función. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Fíjense bien lo que vamos a hacer en este caso. Déjenme nada más revisar bien, porque creo por ahí que tengo un pequeño error. Entonces nada más quiero checar dónde está el error. Ya vi el error.
Lo estoy poniendo al revés. Este es el rango y este es el dominio. Entonces, el dominio son los valores que puede tomar X y el rango son los valores que sí puede tomar Y. Como nos están preguntando específicamente el dominio de la función, no es necesario que dibuje la gráfica, nos están preguntando el dominio de una función, entonces yo tengo que ver cuáles son los valores que sí puede tomar X. Y esta de aquí es mi función. Ahora, para tratar de determinar cuáles son los valores que no puede tomar X específicamente, porque estamos analizando el dominio, no estamos analizando el rango, cuáles son los valores que no puede tomar X, aquí necesito recordar algo que creo que no les había mencionado. Fíjense bien en esta oración. No, vamos a decir que no hay, aunque sí hay, se llaman números negativos, números imaginarios. Creo que sí se los había mencionado. No hay raíces negativas, ¿sale? Quiere decir que nosotros no podemos tomar un número que me dé como resultado una raíz negativa, ¿ok? Vamos a tratar de determinar de la ecuación que nosotros tenemos, 2 más la raíz de x menos 1, cuál es el valor más pequeño que puede tomar la x, pero que no se haga una raíz negativa, ¿ok? La respuesta es x igual a 1. Ese es el valor más pequeño que puede tomar la x. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo x igual a 1 me va a quedar lo siguiente. 2 más la raíz de 1 menos 1. 1 menos 1 es 0 y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto el resultado es 2. ¿Ok? X, el valor más pequeño que puede tomar x es 1. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y x no puede tomar 0? No. X no puede tomar 0 porque, ¿qué es lo que va a pasar si x es igual a 0? Que vamos a tener lo siguiente, 2 más la raíz de 0 menos 1. 0 menos 1 me da la raíz de menos 1. Y la raíz de menos 1 es un número imaginario. Por lo tanto, vamos a decir que para nosotros esto no existe. Cualquier valor más pequeño que 1, 0, menos 1, etc., son valores que no puede tomar la ecuación. Entonces, ¿cuáles son los valores que sí puede tomar la ecuación? La ecuación puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta llegar al infinito. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C. Estos son los valores que sí puede tomar la función. Los valores que no puede tomar la función serían a partir del 0 hacia abajo, todos los valores negativos. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Pregunta 25. Vamos a llegar aquí a la pregunta 25 y yo creo que vamos a dar unos 15 minutitos de receso para tomar un pequeño descanso e ir revisando las preguntas que ustedes colocaron ahí. Entonces resolvemos este ejercicio y damos unos minutitos de descanso y a la 1:30 continuamos con los siguientes 20 ejercicios, 30, no, todavía nos quedan 30. Entonces, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Si no, mañana se los mando, los que quedan, y les mando los que son por WhatsApp. Si f de x es igual a 3x cuadrada más 2x menos 4, ¿cuánto vale f de 3? Cuando nosotros tenemos funciones, lo único que nosotros tenemos que hacer es sustituir esto por el valor de la x. Si mi ecuación era 3x cuadrada más 2x menos 4, y yo quiero saber cuánto vale f de 3, lo único que tengo que hacer es, en vez de colocar la x, colocar el 4, y luego resolver respetando la jerarquía de operaciones. ¿Qué significa eso? Primero potencias raíces, luego multiplicaciones y divisiones, y al último sumas y restas. Primero paréntesis, pero aquí no vamos a tener ningún paréntesis que esté llevando a cabo una operación interna. Entonces, primero es la potencia, 3 al cuadrado 9, 9 por 3, 27.
más 2 por 3, 6, menos 4. Realizamos la suma de todos estos valores. 27 más 6 me va a dar 33. 33 menos 4 me va a dar 29. La respuesta correcta es 29. La figura anterior muestra la solución gráfica de... Lo primero que voy a hacer es calcular la solución gráfica como ya lo habíamos hecho en otras clases y luego voy a tratar de determinar cuál de las opciones que está aquí es la correcta. ¿Se acuerdan que cuando tenía el cero abierto era que se utilizaba un mayor que o menor que? Como estamos hacia la derecha, pues entonces tiene que ser un número mayor que. Entonces, esta va a ser mi desigualdad. X tiene que ser mayor que 2, porque el 0 está sobre el 2. Esta sería la respuesta correcta. X es mayor que 2. Pero ninguna de esas opciones viene aquí. Lo que tenemos que hacer es un despeje. El 2 que está del lado derecho pasa del lado izquierdo. Y del lado derecho me va a quedar nada. No me queda nada, o sea, me queda 0. La respuesta correcta es el inciso D. X menos 2 tiene que ser mayor a 0. ¿Ok? Hay que hacer nada más un paso de reacomodo, porque esto ya lo sabemos hacer. Lo hicimos en clase. Calculamos la desigualdad y luego nada más reacomodamos para tratar de buscar la respuesta correcta que viene en el ejercicio. Voy a adelantar lo más posible hasta la 1:20 y damos 10 minutos. Norma lee un libro de la siguiente manera. El primer día, lo voy a anotar aquí, el primer día lee 5 páginas y en los siguientes días lee 3 páginas, o sea, en el segundo día 5 más 3 ya llevaría 8, en el tercer día ya llevaría 11 y así consecutivamente. ¿Cuántos días requiere Norma para que lea un libro que contiene 100 páginas? Voy a tomar las opciones aquí para adelantarme lo más posible. En 30 días, ella lee 3 páginas por día. Entonces, en 30 días, ella ya habrá leído 90 páginas. Pero, si consideramos el primer día que leyó una página, pues quiere decir que en 31 días, ella ya ha leído, 95 páginas. Desde aquí podemos iniciar. 95 en 31 días. El primer día lee 5, los 30 días restantes lee 90, 3 por día. El día 32 va a leer 98 páginas. Y obviamente en el día 32 todavía no ha acabado. Tiene que llegar el día 33 para que ella alcance a leer la página 99 y la página 100. Incluso podría leer una página extra hasta llegar a la respuesta correcta. ¿Cuántos días requiere? Requiere 33 días para llegar a leer un libro de 100 páginas. Y pregunta 28, una pregunta súper fácil, de las más sencillas. 4x es igual a 5 sextos de y. La pregunta es ¿cuánto vale 5y? Fíjense lo fácil que está esta pregunta. Yo tengo aquí el 5 y tengo a la y. ¿Qué es lo único que me estorba? El 6. Lo único que me estorba es el 6. ¿Qué está haciendo el 6? ¿Cómo lo puedo quitar? El 6 está dividiendo. ¿Cómo lo puedo pasar del lado izquierdo? Multiplicando. Entonces, 5y es igual a 6 que multiplica a 4x. 6 por 4, 24. X. Eso sería igual a 5y. Me preguntan cuánto vale 5y. 5y es igual a 24x.